Hay días en los que despertamos sintiendo que el mundo avanza demasiado rápido. Antes incluso de levantarse de la cama, Clara ya tenía el teléfono lleno de mensajes, llamadas perdidas y recordatorios de cuentas por pagar. Todo parecía exigir su atención al mismo tiempo. Al mirar su departamento, vio ropa tirada, platos acumulados y papeles por todas partes. Ese desorden no solo estaba en su casa, también reflejaba cómo se sentía por dentro, agotada, confundida y sin saber por dónde empezar. Muchas personas viven así, intentando cumplir con todas sus responsabilidades mientras olvidan cuidar de sí mismas. Y cuando el caos interior crece, tarde o temprano también empieza a aparecer en el mundo exterior. Con una sonrisa triste, Clara murmuró: «Mi vida parece un laberinto sin salida». Sin imaginarlo, ese sería el primer paso hacia una transformación que cambiaría su vida por completo. Mientras intentaba poner un poco de orden en su trabajo, Clara vio una notificación que llamó su atención. Decía: «Del caos a la claridad, clase gratuita». Estuvo a punto de ignorarla, pensando que era otra promesa vacía, pero algo en ese título despertó su curiosidad. Al abrir el video, escuchó una frase que la hizo detenerse por completo: «El caos que ves afuera es solo un reflejo de lo que aún no has organizado dentro de ti». Esas palabras tocaron algo profundo en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de buscar respuestas afuera y comenzó a preguntarse qué estaba pasando dentro de ella. A veces, una sola frase, escuchada en el momento indicado, puede convertirse en el inicio de una transformación que cambia nuestra vida para siempre. Después de reflexionar sobre aquella frase, Clara comprendió que el problema no era solo el desorden de su departamento o la cantidad de responsabilidades que tenía. El verdadero caos estaba dentro de ella, en los pensamientos, las preocupaciones y las emociones que había acumulado durante tanto tiempo. Muchas veces creemos que, al organizar nuestra agenda o limpiar la casa, todo mejorará. Pero cuando la mente y el corazón siguen llenos de estrés, la sensación de desorden permanece. Clara entendió que el cambio no comenzaba acomodando lo que estaba afuera, sino poniendo atención a lo que ocurría dentro de ella. Solo cuando empezó a reconocer sus emociones y a escuchar sus propias necesidades, encontró el primer paso hacia una vida con más paz y claridad. A partir de ese día, Clara decidió dejar de buscar cambios enormes y comenzó con pequeñas acciones. Abrió las ventanas para dejar entrar la luz, lavó los platos que había estado posponiendo y empezó a deshacerse de las cosas que ya no aportaban nada a su vida. Aunque parecían pasos muy simples, cada uno le daba una sensación de alivio y de control. Poco a poco, el ambiente de su hogar comenzó a sentirse más ligero, y con él, también su estado de ánimo. Clara descubrió que las grandes transformaciones no ocurren de un día para otro. Empiezan con pequeñas decisiones que, repetidas cada día, nos acercan a una vida más tranquila, organizada y llena de claridad. Después de ordenar un poco su hogar, Clara comprendió que también necesitaba poner en orden lo que llevaba dentro. Tomó un cuaderno y escribió una pregunta que cambiaría su forma de ver la vida: ¿qué elijo seguir cargando y qué necesito soltar? Al responder con total sinceridad, comenzaron a salir emociones que había guardado durante mucho tiempo. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, se permitió reconocer aquello que ya no le hacía bien. Ese sencillo ejercicio le mostró que la verdadera claridad nace cuando dejamos de ignorar nuestros sentimientos y nos damos el espacio para escucharnos. A veces, una sola pregunta honesta puede abrir el camino hacia una transformación profunda. Con el paso de los días, Clara dejó de intentar controlar todo lo que ocurría a su alrededor y empezó a prestar atención a lo que sentía. Descubrió que muchas veces había ignorado sus propias emociones por cumplir las expectativas de los demás. Aprendió a regalarse momentos de silencio, a respirar con calma y a escucharse sin juzgarse. Poco a poco, ese silencio dejó de ser incómodo y se convirtió en un espacio donde podía encontrar paz y claridad. Fue entonces cuando comprendió que escucharse a uno mismo no es un acto de egoísmo, sino una forma de cuidarse. Porque solo cuando entendemos lo que realmente necesitamos podemos tomar decisiones que nos acerquen a una vida más auténtica y tranquila. Aunque Clara había comenzado a cambiar, entendió que la transformación no ocurría de un día para otro. Había momentos en los que volvía a sentir miedo, dudas e inseguridad. Sin embargo, ahora ya no permitía que esas emociones la detuvieran. Cada día daba un pequeño paso, aprendía algo nuevo, cuidaba de sí misma y recordaba que ningún cambio verdadero sucede de la noche a la mañana. La claridad no aparece de golpe, se construye con paciencia y constancia. Fue entonces cuando hizo suya una frase que la acompañaría para siempre: la claridad no es un destino, es un proceso.
Comprendió que lo importante no era avanzar rápido, sino seguir caminando, incluso en los días más difíciles. Un domingo, mientras ordenaba una caja llena de recuerdos, Clara encontró una carta que había escrito años atrás. Al leerla, revivió el cansancio y la tristeza que había sentido en aquella etapa de su vida. Era el mensaje de una mujer que siempre intentaba complacer a todos, olvidándose de sí misma. Al llegar al final, una frase llamó toda su atención: algún día solo quiero ser libre de mí misma. Esta vez no lloró. Sonrió, porque entendió que ese día finalmente había llegado. En ese momento comprendió cuánto había cambiado. Ya no era la misma persona que vivía atrapada por el miedo y las expectativas de los demás. Había aprendido a elegir su propia paz, y esa fue la mayor prueba de que su transformación era real. Después de todo lo que había aprendido sobre sí misma, Clara tomó una decisión que llevaba meses posponiendo: renunció a su trabajo. No lo hizo porque lo odiara, sino porque comprendió que estaba viviendo una vida que ya no reflejaba quién era ni lo que realmente deseaba. Sabía que empezar de nuevo daba miedo, pero también entendió que permanecer en un lugar donde ya no era feliz le costaba mucho más. Por primera vez, eligió escucharse a sí misma antes que cumplir las expectativas de los demás. Ese fue el inicio de un nuevo capítulo. Clara descubrió que los grandes cambios comienzan cuando tenemos el valor de dejar atrás lo que ya no nos permite crecer y damos el primer paso hacia la vida que realmente queremos construir. Después de comenzar una nueva etapa, Clara sintió el deseo de compartir lo que había aprendido. Sin buscar la perfección, empezó a grabar videos sencillos para YouTube, hablando con honestidad sobre sus miedos, sus cambios y las lecciones que había descubierto en el camino. Para su sorpresa, muchas personas comenzaron a identificarse con su historia. Los comentarios llegaban todos los días, agradeciéndole por hablar con tanta sinceridad y recordándoles que nunca es tarde para empezar de nuevo. Fue entonces cuando Clara comprendió que no hacía falta tener una vida perfecta para inspirar a otros. A veces, lo único que una persona necesita es alguien que le demuestre, con su propio ejemplo, que siempre existe la posibilidad de cambiar y construir un futuro diferente. Motivada por los cambios que estaba viviendo, Clara decidió seguir aprendiendo. Comenzó a leer libros, tomar cursos y estudiar temas como el desarrollo personal, la organización emocional y la importancia de construir hábitos saludables. Con cada nuevo aprendizaje, no solo transformaba su rutina, sino también su forma de pensar. Poco a poco, aplicó todo lo que descubría en su propia vida, y esa autenticidad hizo que más personas confiaran en su mensaje. Con el tiempo, lo que había comenzado como un simple pasatiempo se convirtió en una fuente de ingresos y en un propósito de vida. Clara entendió que, cuando compartimos con pasión aquello que realmente vivimos, las oportunidades llegan de manera natural y el crecimiento se convierte en una consecuencia del esfuerzo y la constancia. Con el paso del tiempo, Clara descubrió que la prosperidad iba mucho más allá del dinero. Aunque su trabajo comenzó a dar buenos resultados, lo que más valoraba era despertar cada día con la tranquilidad de estar viviendo una vida que tenía sentido para ella. Entendió que el éxito no consiste únicamente en ganar más, sino en sentirse en paz con las decisiones que tomamos, disfrutar el camino y dedicar nuestro tiempo a aquello que realmente nos llena. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera riqueza nace cuando encontramos un propósito, vivimos de acuerdo con nuestros valores y aprendemos a agradecer cada paso del proceso. Esa nueva forma de ver la vida le dio una satisfacción que ningún logro material, por sí solo, habría podido ofrecer. Conforme Clara compartía su experiencia, su canal dejó de ser solo un espacio para contar su historia y se convirtió en una comunidad donde miles de personas encontraban apoyo, esperanza e inspiración. Cada comentario y cada mensaje le recordaban que sus palabras estaban haciendo una diferencia en la vida de alguien. Animada por ese impacto, comenzó a realizar transmisiones en vivo, ofrecer cursos y crear espacios de conversación sincera, donde las personas podían compartir sus experiencias sin miedo a ser juzgadas. Clara comprendió que ayudar a otros no significaba tener todas las respuestas, sino caminar junto a quienes también buscaban un nuevo comienzo. Así descubrió que, cuando una persona transforma su vida con autenticidad, puede inspirar a muchas otras a creer que ellas también son capaces de cambiar. Con el paso de los años, el canal de Clara siguió creciendo hasta alcanzar a millones de personas. Sin embargo, ella comprendió que el verdadero éxito no estaba en la cantidad de seguidores o reproducciones, sino en las historias de quienes le escribían para contarle cómo sus videos habían cambiado sus vidas. Cada mensaje de agradecimiento le recordaba que una palabra de aliento puede llegar justo en el momento en que alguien más la necesita. Ese impacto se convirtió en su mayor motivación para seguir compartiendo su experiencia con honestidad y sencillez.
Fue entonces cuando entendió que su propósito iba mucho más allá de crear contenido. Estaba construyendo un legado de esperanza, demostrando que una transformación personal puede inspirar a miles de personas a creer que un nuevo comienzo siempre es posible. Con el tiempo, Clara logró muchas de las metas que antes parecían imposibles. Se mudó a una casa rodeada de naturaleza, con grandes ventanas y un jardín lleno de vida. Sin embargo, comprendió que su mayor logro no era el lugar donde vivía, sino la paz que había encontrado dentro de sí. Cada mañana recordaba que la verdadera transformación no comenzó cuando cambiaron sus circunstancias, sino cuando decidió ordenar sus pensamientos, sanar sus emociones y cuidar de su mundo interior. Fue entonces cuando descubrió una gran verdad: cuando encontramos equilibrio por dentro, también empezamos a construir una vida más armoniosa por fuera. La serenidad no nace de tener una vida perfecta, sino de aprender a vivir con calma, gratitud y propósito, incluso mientras seguimos creciendo. Con todo lo que había vivido, Clara entendió algo que cambió por completo su manera de ver la vida: la claridad no llega de golpe, ni es algo que se alcanza una sola vez. Es una práctica diaria, una decisión constante de observarse, escucharse y elegir con más conciencia. Aprendió que no se trata de eliminar el caos de la vida, sino de aprender a caminar dentro de él con más calma. Cada pequeño paso, cada decisión consciente y cada momento de honestidad consigo misma iba construyendo una versión más ligera y auténtica de su vida. También comprendió que incluso los días difíciles tienen un propósito. Son parte del proceso de crecimiento, y muchas veces son justamente esos momentos los que nos empujan a despertar y cambiar. Al final, Clara se dio cuenta de que su historia no era sobre llegar a un destino perfecto, sino sobre aprender a transformar su interior poco a poco. Porque cuando una persona decide cuidar su mundo interno, todo lo demás empieza, naturalmente, a encontrar su lugar. Al final de todo lo que vivió, Clara entendió que su historia no era especial por haber cambiado su vida de forma perfecta, sino por haber tenido el valor de empezar incluso cuando todo parecía confuso. Descubrió que muchas personas esperan el momento ideal para transformarse, pero ese momento casi nunca llega. Aprendió que la vida no se ordena de una sola vez, sino paso a paso, con decisiones pequeñas que se toman cada día. Y que no hace falta tener todo resuelto para comenzar a construir una versión más tranquila y consciente de uno mismo. También comprendió algo muy importante: cuando una persona se permite sentir, soltar y reorganizar su mundo interior, empieza a ver nuevas posibilidades donde antes solo veía caos. Al final, la pregunta que queda es sencilla pero poderosa: ¿qué estás dispuesto a empezar a cambiar hoy? Porque el primer paso no es tener claridad total, el primer paso es decidir caminar hacia ella. Clara entendió que todo su proceso no se trataba solo de cambiar su vida exterior, sino de aprender a vivir con más conciencia, calma y presencia. Cada experiencia, desde el caos inicial hasta la serenidad final, había sido parte de un mismo camino de transformación interior. Hoy, ya no ve el desorden como un enemigo, sino como una señal de que algo dentro necesita atención, cuidado y amor. Comprendió que cuando una persona crea espacio dentro de sí, la vida también empieza a reorganizarse de una manera más armoniosa. Antes de cerrar sus videos, Clara siempre deja un mensaje sencillo pero profundo: no importa en qué punto estés ahora, siempre puedes empezar de nuevo. No necesitas tener todo claro, solo necesitas dar el primer paso con intención. Porque al final, cuando decides ordenar tu mundo interno, todo lo demás empieza a encontrar su lugar naturalmente. Y ese es el verdadero inicio de una vida con sentido.